Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Qué bendición, qué privilegio poder estar reunidos en este lugar. Amén. Yo siempre digo, no me cansaré de decir cada vez que tengo este privilegio de que somos afortunados, somos privilegiados. Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Muchos quieren estar levantando manos santas, cantando al Señor. Aún luchan por levantarse en la mañana, un día domingo temprano, porque todavía no ha descubierto de que es un privilegio estar en este lugar. Amén. Nosotros, Dios ha tenido misericordia y ha colocado en nuestro corazón ese deseo de venir a glorificar y a exaltar su nombre. Y hoy estamos acá. Entonces, como privilegio, aprovechemos este tiempo. Amén. Vamos a orar al Señor, que el Señor se manifieste de gran manera en nuestras vidas y por medio de su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Hoy te damos gracias, Padre amado, porque ciertamente tú has sido un Dios bueno, misericordioso, fiel. Señor, porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor, porque tú decidiste amarnos primeros a nosotros, Señor. Hoy, Padre amado, te presentamos este día creyendo que hemos sido redimidos por medio de la sangre de Jesucristo y que hoy, Padre amado, somos dignos de estar en tu presencia todos los días de nuestra vida, Señor. Te pedimos que mientras tu palabra sea predicada, tu Espíritu Santo que mora entre nosotros nos enseñe todas las cosas que debemos aprender y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Vamos a donde están ustedes, vamos a buscar nuestra palabra. Vamos a ir al libro de Salmos, amén, capítulo 133. También en este día quiero saludar a los hermanos que nos acompañan en las redes sociales, desde sus casas, desde otros países. Que Dios les bendiga y que sigan ahí atentos, amén. Que el Señor se glorifica tanto en este lugar como donde ustedes están, amén. Dios lo llena todo, amén. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer acá el Salmo 133. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre las barbas, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, y como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios, amén. Ahí cuando hablan de como el óleo, o sea, el aceite ungido, el aceite, amén. Ahí es lo que hacen referencia de ese óleo, amén. Pero también dice que mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Vamos a darle gloria a Dios y vamos a colocarnos cómodos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, miremos acá, como dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a buscarlo en otra versión, ese primer versículo, puede ser la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Miremos cómo dice ahí. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, conviven, ¿sí? Entonces, hoy el título de esta enseñanza es comunión. Gloria a Dios, la comunión, hermano. Comunión o coinonía, ¿sí? Eso, así también se conoce la palabra comunión. Entonces, ¿qué significa la comunión? Hermano, podemos decir que la comunión es algo que tenemos en común y que nos une. Eso es la comunión. O sea, nosotros como comunidad, como iglesia, como congregación, tenemos algo en común todos. Y eso algo que tenemos en común nos une
y por lo cual somos una congregación, una comunidad y somos un cuerpo. Si no tuviéramos algo que nos uniera en común, no pudiéramos practicar la comunión. ¿Sí? Entonces esa comunión no es solamente para que la practiquen los líderes de la iglesia, ¿no? Porque a veces nos olvidamos y creemos que los únicos que están obligados a practicar la comunión son los servidores de la iglesia y los líderes de la iglesia. Hermano, todos, absolutamente todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estamos obligados. Porque es un mandato, ¿no? O sea, no lo está diciendo el hermano Davis. No, es un mandato que tenemos que practicar la comunión. Y entonces es muy importante también tener claro que en la Biblia hay muchas analogías. Todos sabemos que es una analogía, ¿cierto? Entonces, una analogía es el significado de, dice, es el significado de analogía es la comparación entre dos cosas que por los demás son diferentes basándose en la semejanza de un aspecto particular. O sea, son dos cosas diferentes, pero que nos hacen referencia a una. Entonces, si nosotros miramos las Escrituras, podemos ver las analogías que el Señor hacía con referente a la comunión. Él siempre decía que nosotros éramos una nación. Por ejemplo, cuando hablamos de Colombia, Colombia es una nación, y si Colombia es una nación, ¿todos somos qué? Colombianos. ¿Por qué? Porque nos une que somos de un país, tenemos una sola nacionalidad, y en común, todos los que habitamos en este territorio somos colombianos. Y como colombianos tenemos una constitución que nos rige, como colombianos tenemos muchas costumbres que en otros lugares del mundo no hay. Entonces tenemos costumbres, tenemos leyes y a nivel jurídico tenemos una constitución que nos rige, ¿sí? Entonces eso nos hace diferente a otra nación. Cada nación tiene una constituyente que la hace diferente a otro país. Entonces, somos colombianos porque nos une una nacionalidad y aparte de que nuestra cédula dice Colombia, tenemos una constituyente que nos rige como individuos. Entonces somos una comunidad, una sociedad. Entonces Dios, cada vez que Él hacía esas analogías, Él decía, quiero una nación, pero Él sabía ya cuál era el fin. Jesucristo no nos comparó con una nación, Él decía que nosotros éramos ¿qué? Un rebaño, ¿sí? Un rebaño de ovejas. Entonces, pues nosotros no somos ovejas, pero Él hacía una analogía diciendo, bueno, son un grupo de personas, ¿sí? Que tienen algo en común. Por ejemplo, las ovejas representan una comunidad, pero las ovejas, ¿a quién tienen? A un pastor. Que les enseña, que les guía, que le da de comer. Entonces siempre esa analogía eran apuntándole a que nosotros anduviéramos juntos, que éramos totalmente diferentes. También en el Evangelio hablan de que no somos una nación santa, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. O sea, siempre nos veía que éramos apartados, o sea, diferentes. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, si nosotros somos unos creyentes que tenemos claro que estar acá nos hace parte de una comunidad, de una iglesia, una congregación, debemos tener algo en común. ¿Y por qué a veces no nos sentimos en el lugar indicado? Porque no sabemos realmente qué es lo que nos une. Uno a veces va a lugares y no se siente identificado porque no sabe cómo se comportan, no sabe qué hablan. Uno va a visitar una familia y se siente en esa condición porque las costumbres son otras. Imagínense yo, costeño, y mis suegros son de Zapatoca, eso como que eso no pegaba. Son costumbres totalmente diferentes. Llegó un costeño morenito a la casa de uno de Zapatoca, eso a ver, era difícil. Siendo un colombiano, ¿no? Siendo de la misma nacionalidad, pero eran costumbres diferentes. Era otra comunidad, era otra familia. Pero en Cristo hay judío, hay griego. No, dice el Señor que ya no somos uno.
Sí, que ya no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, sino que en Cristo ya somos uno. Entonces es importante ver cómo esto se va manifestando en la vida de cada uno de nosotros y cómo debemos de entenderlo para poder nosotros adquirir la condición que necesitamos. ¿Cómo así que necesitamos, hermanos? Sí, porque Dios nos asignó esa condición. No es que nos la estamos inventando. Nosotros, el pastor Gonzalo todo el tiempo nos ha dicho que todo tiene que estar basado en la palabra. Y todo lo que le estamos citando acá, hermano, está en la palabra. Si nosotros miramos a ver, cuando aquí el Señor decía, en Éxodo 6:7, miramos cómo decía ahí, la Escritura dice, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor, tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto, que te ha librado de la opresión del mundo. Siempre sabemos de que Egipto, ¿qué es? Pues el mundo. ¿Ok? Pero entonces él dice, te tomaré como mi pueblo. Como yo le decía ahorita, él decidió amarnos a nosotros primero. Y él nos tomó como su pueblo. Cuando hablamos del rebaño, cuando habla del Señor Jesucristo, eso lo dice en Juan 10:27. ¿Sí? Porque cita, hermano, para que tengamos presente que es que esto no lo estoy diciendo yo por decirlo, es porque la Escritura lo cita. Ya muchos los hemos leído, pero es importante tenerlo presente. Dice la palabra de Dios acá, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces te damos cuenta de cómo nos habla siempre de un grupo selecto, porque el Señor siempre soñó con un pueblo diferente, con una comunidad diferente rodeado de un mundo, hermano, porque el Señor también cuando el Señor Jesucristo oró por sus discípulos, le dijo, ellos van a estar en el mundo, pero ellos no son del mundo. Eso mismo nos ocurre a nosotros. Nosotros estamos en el mundo, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Amén. Somos una nación, somos una familia, somos una comunidad totalmente diferente. Entonces, entendiendo esto, ¿sí? Que Él siempre anhelaba vernos juntos, ¿sí? Que Él siempre nos decía, ustedes son un pueblo, ustedes son algo totalmente diferente que yo creé para mi gloria, porque también la palabra nos dice. Entonces, para practicar la comunión, debemos tener algo en común. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que nos une como iglesia, como comunidad que estamos acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos une en la iglesia, lo cual nos hace practicar la comunión? La fe en Cristo. Gloria a Dios, amén. Pero debemos de tenerlo claro. O sea, la gente no se congrega por el pastor, por el hermano, no. Nosotros debemos llegar ya a tal madurez espiritual que venir a la congregación y pertenecer a la familia de Cristo, pertenecer al cuerpo de Cristo, lo hacemos porque tenemos algo en común. Y eso común que tenemos es la fe en Cristo Jesús. O sea, todos los que estamos acá sentados, todos los que estamos acá presentes, tenemos algo en común. Y cuando tengo algo en común, significa de que juntos somos una comunidad y tendremos comunión a partir de la base de Cristo. Entonces, esa comunión que vamos a practicar es la comunión que tenemos por medio de Cristo Jesús, que es lo que realmente nos une a todos los que estamos acá. Que somos diferentes, pues gloria a Dios. Esa es la multiforme gracia del Señor. Mira, aquí estamos todos. ¿Sí? Altos, bajitos, unos se sonríen más que el otro. ¿Sí? Uno es muy serio, otro es muy extrovertido. Todos tenemos temperamentos diferentes, ¿cierto? Pero el Señor moldea nuestro carácter y nos lleva a ser uno, porque somos uno en Cristo. Entonces, cuando tú venías del mundo, estábamos acostumbrados a comportarnos de otra manera, a hablar de otra manera, pero cuando yo llego a Cristo soy transformado. Entonces no podemos caer en la excusa que es que, hermano, es que yo soy así. No, así es el diablo desde el principio, porque la palabra dice eso. El que dice que él era así, que él es así,
tiempo, tiene que tener cuidado qué dice, porque el único que es así todo el tiempo y nunca cambió fue el diablo, porque la Escritura dice, porque desde el principio él es así, él es mentiroso desde el principio y nunca cambió. Entonces, hijo del diablo, hermano, porque la Escritura lo dice, no lo estoy diciendo yo. Entonces, nosotros somos transformados mediante nos acercamos al Señor porque Él nos transforma a nosotros. Entonces, en una comunidad estamos practicando la comunión porque nos une algo en común, que es la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios, amén. Entonces, comenzamos nosotros a practicar eso, a practicar esa comunión entre nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Hay muchos miembros que se sienten desorientados porque no han entendido realmente cuál es nuestra parte en este lugar. Hay muchas personas que vienen, pero no han entendido para qué nos reunimos. ¿Por qué alabamos al Señor? Dice, uy, no, pero es que a veces cantan como mucho, ¿sí? Leen la palabra mucho, ¿sí? Entonces es que no han entendido y por eso se sienten en un lugar extraño. Es más, aún hay gente antigua, hermanos antiguos, que todavía no comprenden de qué se trata esto. Y por eso se sienten incómodos. Pero hay más tremendo. Hay hermanos que tienen años de estar viniendo a la congregación y nosotros no sabemos cómo se llaman. Hay hermanos que llevan años viniendo a este lugar y esos hermanos llegan, comenzó el culto y llegan. A veces llegan temprano, gloria a Dios. Y todavía no terminó el culto y salen corriendo. Hermano, nosotros no los conocemos ni ellos nos conocen a nosotros. ¿Será que solamente viniendo a la iglesia por venir practicamos la comunión? Pues no. No, porque no compartimos lo que Dios nos ha dado a nosotros, hermano. Entonces a veces no sabemos ni cómo se llama el hermano, ni dónde vive. Es más, el mundo nos ha contagiado de eso. ¿Por qué? Porque en el mundo hay un dicho de que no nos importa lo que le pase a la otra persona. Hermano, eso pasa en otros lugares del mundo. Mire, en Europa, en Estados Unidos, uno conversa con la gente que ha vivido por allá y ni siquiera conocen al vecino de al lado. Y demoran años y nunca lo conocen. Eso es lo que nosotros extrañamos como colombianos, que uno sale a la puerta, saluda al vecino. Y mi hijo me dice, papá, pero a ti te saluda todo el mundo. Y pero gloria a Dios. Ahora usted se imagina, es un lugar donde la gente ni se saluda. Y son muy educados, muy respetuosos, pero comunión cero. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con esos hermanos que llegan y salen corriendo? Es más, tanto nos ha contagiado eso que ni siquiera nos preocupamos en acercarnos a ese hermano que llegó nuevo y saludarlo. No, lo echamos de menos. No, hermano, porque Dios es el que hace la obra. Gloria a Dios, Dios hace la obra. Pero si uno mira en la iglesia primitiva, lo que se hacía era otra cosa. Todos los días, todos los días, estar pendiente del hermano. Hola, hermano, ¿cómo está? Mirando la necesidad de uno, mirando la necesidad del otro. ¿Sí? Pero no lo practicamos. Si llegó alguien nuevo, lo dejamos que venga solo porque Dios fue el que lo trajo y Dios lo establecerá. Hermano, pero nosotros somos mayores, nosotros somos maduros. Bienvenido, me alegró que nos visitara hoy. ¿Cómo es su nombre? Haciéndole partícipe de la gracia que recibiste. Porque es que, hermano, es que nosotros decimos, sí, Dios fue el que lo hizo, pero nosotros recibimos gracia. Dios nos trajo de la oscuridad y nos puso acá. Entonces siempre seamos esos hermanos que están dispuestos a saludar, a presentarse, colocar la congregación a la orden de esa persona, lo que necesite. Hermano, porque eso es lo que nos toca hacer, amén. Entonces el mundo nos ha contagiado y decirle, no, que cada quien viva su vida como quiera vivirla. No, delante del Señor tenemos una sola forma de vivir. Y eso es lo que hay que compartirle a la gente cuando llega a la iglesia. Pero nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de practicar la coinonía. Eso dice ahí, la comunión. Si alguien llegó, compartirle de lo que aquí se comparte para que él practique la comunión con nosotros. Amén. Entonces, ¿qué pasa con esos hermanos? Pues pueden haber dos causales que se comporten de esa manera. Pueden haber dos causales. Una
Es que de pronto lleva una vida doble y no le interesa que lo identifiquen. Es un cristiano incógnito que él llega aquí, recibe y se va. Para que no lo identifiquen en la calle. De pronto si lo ven mal parqueado, dicen, no, pero no sabemos quién es. Pero sabemos que el Señor conoce el corazón de todo, entonces ahí no hay nada que hacer. O puede ser un hermano que no le interese pertenecer al cuerpo de Cristo, que también hay que hacérselo saber, de que cuando no practicamos la comunión, estamos fuera del cuerpo de Cristo. Y nosotros todos fuimos creados con el propósito de pertenecer al cuerpo de Cristo. Mire, hermano, o sea, nosotros somos los que necesitamos a Dios. Amén. Si uno muere, pues llegará otro y predicará mejor. ¿Cierto? Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y estamos acá. Pero lo que tú tienes para dar, otro no lo puede dar. Porque nosotros somos auténticos, somos únicos. Mire, o sea, somos tan únicos, eso lo aprendí leyendo un libro, somos tan únicos que nuestro latido de corazón es diferente al del otro. O sea, a ver, como late mi corazón, no late el de esa persona. Mi huella dactilar es diferente, es diferente en todo el mundo. Esa es mi forma de identificarme, ¿cierto? Mi ADN es diferente. Entonces, ¿será que lo que Dios me dio para dar a mí, a la iglesia, lo puede dar otro hermano? No, porque Dios nos depositó a cada uno algo diferente. Y eso es lo hermoso que Dios hace con nosotros. Que Dios nos entregó algo diferente para poder dar a quién, a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo del Señor. Entonces no echemos de menos, hermano, que estar acá. Como les digo yo, es un privilegio. Pero ese privilegio tienes que compartirlo con los demás, hermano. De lo que Dios te dio, tienes que dar. Y podrás tú disfrutar la plenitud de poder cumplir el propósito que Dios ha tenido. Porque mucha gente se conforma con servir. Eso está bien. Con liderar en la iglesia, eso está bien. Pero solamente el liderazgo y las personas que sirven no son las que están obligadas o están, ¿cómo le diría yo? Están en la condición de tomar esta posición ante la comunidad que es la iglesia. Y nosotros podemos ver esto cuando Pablo se refiere a Corintios. Pablo nos hace ver todas estas cosas. Pero ¿qué estaba aconteciendo en Corintios cuando Pablo fue a decirle estas cosas a los hermanos? Había una situación. ¿Cuál era la situación que había? Habían pleitos, habían problemas, dificultades, habían divisiones. Pero ¿cuál era la división que había? Que decían que uno era de Pablo, que otro de Cefas, que otro de Pedro, que otro de Apolo. Estaban totalmente dispersos. Cada uno por su lado. Todo mundo pensaba como quería, hacía como quería, y Pablo llegó a colocarle orden a eso. Y fue donde se escribió esta carta. Entonces, muchos pueden decir, no, pues yo voy allá porque es que allá me invitó Dayana, o me invitó la hermana Azucena, me invitó la hermana Lidis, pero somos de Cristo, amén. Y también enseñarles a la persona que todos los que están aquí le pertenecen a Cristo. Amén. Sí, porque a eso venimos, ¿cierto? Entonces, de igual manera, porque uno dice a las personas, coloca la mirada en Cristo. No es para que tú peques, no. Porque mucha gente dice, no, coloquen la mirada en Cristo porque todos los hombres se equivocan. Pero de igual manera nosotros no estamos creados para vivir equivocándonos todo el tiempo y cometiendo errores. Porque mucha gente coloca eso de excusa para vivir una vida que no le agrada a Dios y decirle, no, usted coloque la mirada en el Señor, usted no me mira a mí. Pablo predicaba totalmente diferente, ¿cierto? Y decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué nivel, verdad? Así tenemos que nosotros poder llegar allá, decirle, hermano, irreprensibles, como que ya estábamos hablando. Que Dios nos ayude, porque eso no son obras humanas. Son cosas que Dios hace en la vida de los hombres. Y que Dios nos ayude en todo tiempo a encontrarnos irreprensibles delante de Él y delante de los hombres. Que seamos dignos pues de imitar, ¿cierto? Que seamos dignos de seguir. Porque hermano, cuando uno llega a una familia, las familias
ponen los ojos en el líder primeramente, pero uno tiene que decirle, no, miren, realmente nosotros el que seguimos es a Cristo. Nuestro modelo a seguir, nuestro estándar de medida es Cristo, porque la palabra lo dice, que el evangelio está preparado ¿para qué? Para que todo hombre llegue a ese tamaño perfecto, a la estatura de ese varón. ¿Quién es? Cristo Jesús. A eso fuimos llamados, amén. Entonces, aquí Pablo, después de ver todo esto, dijo, en 1 Corintios 12, vamos a leer, del versículo 12 en adelante, ¿qué dice aquí las Escrituras? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, o sea, somos, hermano, y a veces creemos de que porque no sirve, no está sirviendo actualmente, porque no ejerce liderazgo en la iglesia, no forma parte del cuerpo de Cristo. No, hermano. Todos los que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, todos los que hemos decidido dar ese paso de fe al bautismo, todos los que hemos decidido consagrarnos al Señor, formamos parte del cuerpo de Cristo. Todos. Entonces, esto no solamente el cuerpo de Cristo lo conforma el liderazgo de la iglesia, no, si creemos eso estamos equivocados. Usted, hermano, forma parte del cuerpo del Señor. Usted tiene una tarea por desempeñar en la iglesia. Todos tenemos una tarea. La tarea mínimo como iglesia que tenemos es predicar el evangelio a todas las criaturas. Y usted no necesita ser líder para predicar. Usted no necesita ser líder o ser acá, estar sirviendo para poder predicarle el evangelio a alguien. No, hermano. Necesita solamente entender a lo que fuimos llamados. Y fuimos llamados para eso. Inicialmente para predicar el evangelio. Para dar de lo que Dios nos dio. Hermano, Dios nos dio de gracia, tenemos que dar de gracia. Sencillo, no podemos nosotros ahí volvernos, dejarnos solitos y apartarnos del cuerpo de Cristo, porque los miembros que no funcionan se dañan, se mueren. Si una parte del cuerpo se seca, comienza todo el cuerpo a sufrir. Recuerda que aquel día el pastor dijo, vamos a orar por una hermana que tiene un problema que parece mínimo, pero es muy grave, que los lagrimales no le están funcionando. ¿Usted se imagina eso? Que no tiene, que se le resecan los ojos, ¿cierto? Una parte mínima del cuerpo. Y la persona sufre por eso. Imagínese, es pequeña, pero si el lagrimal no le funciona, los ojos no le funcionan bien, le arden todo el cuerpo, se incomoda, es difícil. Entonces así podemos creer que, ¿por qué no? Es que es hermanito. No, él también forma parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que tenerlo presente. No despreciemos a aquel hermano que está dispuesto a dar una idea, a dar su opinión, ¿sí? Basada en la escritura, ¿no? No toda locura, no, pero si hay hermano, hermana, mire, ¿qué tal si hacemos esto? Hermana, ¿qué tal si compartir, que participe? Todo conforma a las palabras, todo conforma a la escritura. Eso nos ayuda a crecer, porque las personas se sienten que lo están involucrando en la comunidad donde él está asistiendo. Porque recuerde que somos un solo cuerpo. Entonces, si ese miembro tan pequeño, ese miembro se queda quieto, ese miembro comienza a secarse, comienza a dejar de funcionar. Y a medida que el cuerpo, a medida que miembros dejen de funcionar, eso se va trasladando, hermano, y todo el cuerpo comienza a secarse. Entonces no permitamos eso. También dice acá, vamos ahora, aquí dice que además el cuerpo no es un solo miembro, sino que somos muchos, como estamos hablando. Pero ahora leamos el mismo 12, pero desde el 18. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Entonces aquí, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Son muchos los miembros, gloria a Dios. Aquí, para la gloria de Dios, yo somos más de 100 personas. Aquí y en la tarde somos más de 100 personas, o sea, somos muchos. No sé cuántos en estos momentos han decidido participar de la comunión de la iglesia, porque es otra decisión del hombre, debe de solamente no asistir, porque nos conformamos solamente siendo asistentes de la congregación. Hay que dar un paso. Hay que dar un paso a ser miembro de la iglesia. Hay que dar un paso para que puedas participar en la comunión con nosotros. Amén. Entonces, dice el 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. O sea, ni yo puedo decirle a mi hermano, hermano, yo no necesito de usted. No, a ver, eso no se puede. Porque, hermano, si practicamos comunión, nos necesitamos los unos de los otros. Somos una comunidad que tenemos algo en común. Dice que no puede decirle el ojo a la mano que no lo necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. O sea, a veces esa persona que uno cree que está por allá, hermano, ahí hay un poder ahí que Dios ha depositado porque somos diferentes todos. Son una potencia que uno dice, wow, ¿y este hermano cómo así? ¿Dónde estaba? Es que no lo dejaban participar, es que no lo tenían en cuenta para nada. Y el hermano estaba por allá escondidito y no, y lo que había es una potencia. Hermano, por eso es que es importante que nos conozcamos, que hablemos. Hermano, hay gente que de pronto no tiene empleo, pero hay otro hermano que necesita a alguien que trabaje. Hermano, miren, hay esta posibilidad. Hermano, para eso estamos, ¿cierto? Entonces decimos, ay no, pero es que de pronto ese hermano es el que Dios va a usar para que esto se arregle, no sabemos. Gedeón, ¿usted cree que alguien daba una plática por Gedeón? Nada, absolutamente nadie. Ni él mismo se la creía lo que Dios iba a hacer con él. Pero a Dios le plació, ¿cierto? Dios dijo, te voy a usar. Pero ¿cómo así que me va a usar a mí? Sí, a ti. Ese miembro que para muchos es algo muy pequeño, pero en las manos de Dios somos una potencia, ¿cierto? Somos algo poderoso en las manos del Señor. Entonces dice, porque antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Tremendo, necesario. Nuevamente hablamos del lagrimal del ojo. ¿Quién ha tenido algún día un mugre en el ojo o le ha caído de una estilla en el ojo? Es terrible, porque el ojo se te reseca, te duele la cabeza, te pones de mal humor, es algo terrible. Y el lagrimal es algo chiquitico que solo permite que el ojo se humedezca. Te parece algo como muy vil, muy menospreciado, pero a la final del día termina siendo algo muy importante en nuestro cuerpo. Los poros de nuestra piel, por ahí transpiramos. Es algo vital. Entonces, hermanos, son cosas que parecen muy pequeñas, pero resultan siendo muy necesarias. Así le pasa a esos miembros de la iglesia que se sienten muy pequeños. Y como a veces llegan y ni siquiera saludan, como a veces tienen años de venir y no sabemos cómo se llaman, llegó el momento en que eso cambie. Llegó el momento en que eso cambie. Llegó el momento en ocuparnos de identificarnos de lo que somos. ¿Sí? Y nosotros los maduros, la Biblia nos da a nosotros, hermano, un mandato sobre eso. La Biblia nos manda a que nosotros soportemos las debilidades de los otros hermanos. Ah, ¿te crees maduro en la iglesia? Entonces hay gente que se cree maduro para la iglesia, para regañar al otro, para exhortarlo, hermano, porque tenemos que exhortarlo, hermano, con amor.
Pero ante todo, ver la debilidad del hermano. Y nosotros los maduros estamos puestos en estos lugares para poder sobrellevar su debilidad. Eso lo dice la Escritura. ¿Sí lo estamos practicando? Hermanos, ¿sabe por qué no lo practicamos? Porque no entendemos lo que significa comunión. O sea, no tenemos claro cuál es nuestro rol aquí en la congregación, ni cuál es el rol de la gente nueva cuando llega. Llega a este lugar y dice, ay, qué bonito cantan, qué bonito leen la palabra. Pero yo en la iglesia, ¿qué papel juego? Hermano, un papel muy importante. Porque somos únicos. De eso algo único Dios se encargó, que fuéramos algo único. Como digo, desde el latido del corazón hasta la huella dactilar, hasta tus dientes. Imagínense que es algo, si uno se coloca a ver la creación de Dios poderosa. Hay gente que lo reconocen por los dientes, ¿cierto? Los dientes, el ADN, entonces cogen un cabello y miran si es la persona. A ver, o sea, cuando uno lee la palabra y lee la profundidad de que Él nos formó desde el vientre, nos conoce, es porque ciertamente es así. Él se encargó de que la creación más hermosa éramos nosotros. O sea, somos hechos imagen y semejanza de Él. Entonces, somos únicos. Entonces, como somos únicos, tenemos algo único para entregar. Pero nos congregamos en la iglesia y si somos de los más antiguos, desconocemos los mandatos que Dios nos dejó a nosotros. Hermano, entonces nos dedicamos a reprender a los hermanos. De pronto hay hermanos que hay que llamarle, hay que hablarle con todo el amor, porque las Escrituras dicen de que si nosotros vamos a llamarle la atención a un hermano, ahí en la Biblia están las instrucciones cómo hacerlo, con amor. Si es una persona mayor, como si fuera tu padre. Si es una mujer adulta, como si fuera tu mamá. Si es un hermano, alguien menor, como si fuera tu hermano o como si fuera tu hijo. De esa misma manera, Dios quiere que nos portemos con los de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos una familia, pero no lo estamos haciendo. Estamos fallando en eso. Hermano, y si tú te crees que eres el miembro más pequeño ante los ojos de Dios, como dice la Escritura, fuimos limpiados, todos fuimos llenos del mismo Espíritu. Todos fuimos limpiados por la misma sangre, todos fuimos redimidos por la misma sangre. O sea, ese mismo sacrificio que Cristo pagó por mí, lo pagó por ustedes. Entonces no hay mayor, ¿no? Porque todos fuimos redimidos del mismo pecado y por el medio del mismo sacrificio. O sea que aquí no hay más. No. Nada. Aquí todos somos siervos. Inútiles. A veces hacemos lo que nos toca hacer solamente. Entonces es tremendo. Entonces, hermano, no te sientas de que estás muy lejos del otro. No. Lo que debes de sentir es que tú necesitas levantarte y comenzar a hacer lo que Dios dijo que hicieras. Es colocar tu talento, lo que Dios te dio, a disposición del cuerpo de Cristo. Necesitamos que participes. Necesitamos acercar a las personas nuevas al cuerpo de Cristo. Que ellos sientan el bienestar. ¿Quién no siente el bienestar tiene una relación con Dios? Todos. Qué más hermoso poder explicarle a un hermano cómo puede establecer una relación duradera con el Señor. Hermano, eso nunca se le va a olvidar a esa persona. Como le digo, a mí me discipuló alguien que yo me di cuenta era cuando me estaba bautizando. Y yo enamorado porque él se dedicó ¿qué? A enseñarme realmente las Escrituras. Nunca me dijo que él iba a ser mi líder, sino me enseñó. Cuando vine a ver, me bauticé. Yo dije, Dios mío, pero ya yo había creído. Él me enseñó a colocar la mirada en el Señor, porque ciertamente con las Escrituras me enseñó, hacíamos los obreros, y cuando vine a ver, ya yo era listo. Yo le decía que yo a evangélico no me iba a convertir. Yo decía, no, yo qué, predíqueme. Hermano, si alguien le da la oportunidad que le diga, predíquele, porque el que hace la obra es la palabra. Y cuando yo le predíqueme, él comenzó. Todos los mediodías, hermano, hermano, y esa palabra hizo la obra para la cual fue enviada. La palabra no cae vacía, amén. Entonces, ocupemos de nuestro rol. ¿Nuestro rol cuál es?
Hermano, practicar la comunión entre todos los que estamos acá. Si llegó alguien nuevo, presentarle a esa persona, hermano. Una pregunta, ¿a quién le gusta que le feliciten? A todos. Mucha gente dice, no, a mí no me gusta que me feliciten el día de mi cumpleaños. Hermano, eso es mentira. Sí, eso es mentira. No es que a nadie más le importe, hermano, es que... No, eso es mentira. Eso es una herida que tienes en el corazón que no has sanado. A ver, ¿a quién no le dice, a quién no le gusta, hermano? Lo hizo muy bien, lo felicito, que Dios le bendiga, que Dios le ayude. Pero hay mucha gente que dice, no, hermano, eso no, a ver, hermano. Hermano, eso necesita, las personas necesitan reconocimiento. El Señor le dijo a Pedro, uy, gloria a Dios, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Te lo reveló el Señor que está en los cielos, pero Él le dijo, ¿no? Él le preguntó, Pedro, ¿quién soy yo? Y Pedro lo dijo. Y Dios dijo, Pedro, qué bien, pero me negarás. Sí, o sea, Él le dijo, pero también le acordó quién era, su naturaleza. Así somos nosotros. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, hermano, yo cumplo años, pero a mí no me gusta que me feliciten el día de mi cumpleaños. Es más, a la gente no le importa. Hermano, somos una comunidad. Hermano, yo un día viví una experiencia, una actividad que hicimos en una iglesia donde yo estuve asistiendo, que compartíamos una torta y cantábamos el cumpleaños. Eso parece simple, ¿no? Y había un señor ya mayor llorando a moco tendido, pero un llanto tremendo. Y él dijo que en su vida nunca le habían partido una torta ni nunca le habían cantado el cumpleaños. A ver. O sea que hasta ese momento, en ese instante, Dios estaba sanando eso. Entonces, hermano, nosotros a veces no nos encargamos de hacerle saber al hermano que lo hizo bien. ¿Sí? Hermano, nosotros llegamos aquí al templo y el templo está ¿qué? Limpiecito. Pero hay personas, ¿cierto? Que hacen esto. O nosotros llegamos y encontramos a Dayana acá con el sonido, con el computador. Y si de pronto Dayana se demora un poquito por cualquier inconveniente, hay hermanos que ya ponen cara. Pero ¿cómo así que va a llegar tarde? Pero, hermano, si lleva toda la vida ahí, todo el tiempo ahí. Si se han acercado y decirle, hermana Dayana, gracias por lo que usted hace. O a la hermana que canta, hermana, gracias porque Dios ha puesto en su corazón servir de esa manera. ¿Sí? ¿Lo hacemos? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque desconocemos eso. ¿Por qué los conocemos? Porque no sabemos cuál es el rol nuestro en la congregación. Y eso forma parte de la comunión, hermano. Eso forma parte de la comunión. A ver, que no oren por mí porque yo oro en mi casa. Hermano, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Muchos hermanos dicen, no, yo para qué voy a decir de que estoy pasando una necesidad si los hijos de Dios no se enferman. Hermano, uno escucha predicadores decir que los hijos de Dios no se enferman y si está enfermo están en pecado. No, hermano. El mundo caído donde estamos, desde que el mundo cayó en pecado, vino la muerte. Pero nosotros tenemos la vida eterna, gloria a Dios, amén. Entonces la muerte acaba con este cuerpo mortal, esta carne. Pero el alma es eterna y es la que se va con el Señor. Entonces dice, hermano, no, que no oremos. No podemos orar. ¿Por qué? Porque es que, ¿para qué? No, hermana. Oiga, hermano, ¿sabe qué? Tengo esta necesidad. Oremos por esa necesidad, ¿cierto? Pero resulta y pasa que cuando vamos a orar por esa necesidad, como la gente no sabe, cuando nos traen el cuaderno acá, la gente se va. Pero esos que se van cuando están enfermos, ¿quién nos gustaría que oraran por ellos? Pues todos. ¿Quién no ha tenido una dificultad? Y en medio de esa dificultad dice, Dios mío, que alguien viniera y orara por mí, ¿cierto? A ver. Pero como lo echamos de menos, ¿por qué lo echamos de menos, hermanos? Porque no sabemos realmente
que es la comunión en la iglesia. Si la comunión de la iglesia es compartir algo que tenemos en común y lo que tenemos en común nosotros en estos momentos es la fe en Cristo, lo que debemos de hacer es lo que el Señor nos mandó que hiciéramos. Y cuando los fariseos le dijeron, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Señor, vivían tentándolo todo el tiempo. Pero el Señor dijo que Él nos iba a dar 2 mandamientos, que en esos 2 mandamientos se cumplía ¿qué? La ley y los profetas, ¿cierto? Se cumplía todo. ¿Y cuáles son esos dos mandamientos que Jesús nos dijo? Miremos lo que dice la palabra de Dios acá. ¿Sí? Acá dice la palabra de Dios. Dice en Juan 13:34. ¿Sí? ¿Qué dice? Un mandamiento nuevo doy. ¿Que nos qué? Como yo es amado. ¿Sí? Entonces dice acá, un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a otros como yo he amado. También os amáis unos a otros. En esto conoceréis que son mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. A ver, ¿cómo yo puedo practicar la comunión y cómo yo puedo cumplir con esto con un hermano que no me ama? Que no sé ni cómo se llama. ¿Será que yo puedo darle ese amor como hermano a alguien que no conozco? Pues imposible. ¿O cómo yo puedo dar de lo que tengo si no me dan participación en la congregación? Imposible. ¿O cómo yo no tengo esa capacidad de esperar que me coloquen a servir en la iglesia? Yo también tengo que tener esa capacidad. Hermano, yo asistí a la iglesia muchos años y la cola era larga para predicar y era larga y era larga porque había mucha gente buena. O sea, había más de 30 personas que estaban aptas para predicar. Y con mansedumbre tocaba que esperar, ¿cierto? Cuando decían, hermano, tiene un privilegio. Eso sí, cuando tiene un privilegio, hermano, agárrelo. Agárrelo. Hermano, tiene el privilegio hoy de barrer el templo. Ah, no, hermano, es que yo quería ser, era un predicador de multitudes. O sea, no, hermano. Sí, o sea, son esos privilegios, hermano. Usted tiene el privilegio hoy de buscar a un hermano que está enfermo para que lo traiga a la iglesia. Gloria a Dios. No, hermano, yo eso no, yo quiero hacer otras cosas, yo quiero servir de otra manera. No, estamos llamados a servir de una sola manera. Mostrar misericordia hacia nuestros hermanos. Predicar el evangelio a toda criatura. A eso estamos llamados todos. Que a su tiempo tendrás un ministerio en la iglesia y a su tiempo servirás en la congregación, gloria a Dios. Pero tenemos unos mandatos que no hemos cumplido. Entonces, si nosotros no amamos a los hermanos, si no los conocemos, no los vamos a poder amar. Y esto es primordial. Esto es primordial, hermano. ¿Por qué es primordial, hermano? Porque dice que así como yo es amado, ¿sí? El Señor también dice, el gran mandamiento dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y acá también dice, un mandamiento nuevo es que nos améis los unos a los otros. Pero Señor, yo como amo a ese hermano que me cae mal. Ahora, hermano, y le cae mal y ni siquiera lo conoce. Tremendo, ¿cierto? A ver, ¿sí le ha pasado? Sí, hermano, ¿por qué? Porque es que la gente ve, ¿sí? La gente nada más ve y dice, no, ese hermano no, pero no que él es tu hermano en Cristo. Dale de la gracia que recibiste, ¿cierto? Entonces, hermano, nosotros estamos llamados a eso, o sea, todos los que estamos en este lugar, estamos llamados a practicar la comunión los unos con los otros. De gran manera estamos llamados a formar un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo tiene que articularse y recordar que la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Él está sobre nosotros. O sea que nadie más que nadie. En la iglesia hay personas que tienen autoridad, que tienen capacidad de decisiones. Pero somos todos aquí delante de los ojos del Señor iguales. Todos somos siervos. Y Dios se glorificará en eso.
porque Dios es un Dios de orden y Dios lo ha impuesto así. Entonces, tenemos que esforzarnos en amarnos, ¿sí? Porque Dios dijo que lo hiciéramos, ¿sí? Dios dijo que nos amáramos los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de amarnos los unos a los otros? No, porque el 35, ¿qué dice? Hermano, porque si nosotros nos amamos, dice, en esto nos conocerán todos, que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Coloquémoslo en la otra versión, ¿sí? Mire, hermano, esto no es un capricho. Esto no es un capricho. O sea, nosotros aquel día estuvimos hablando en otra prédica que para yo poder amar había que conocer. Entonces, yo no puedo brindarle eso a la persona que no conozco, ¿sí? Entonces dice en la nueva traducción viviente, vamos a colocarlo. Desde el 34, vamos a colocarlo. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, tal como yo he amado. Tal como yo les he amado. Ustedes deben amarse los unos a los otros. El 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo, que son mis discípulos. A ver, que ante el mundo mis discípulos, sí, ¿cómo así? Si habla mal del hermano, está reprobado, hermano. Es que no, esos hermanos de la iglesia, no, con ellos no hablo, hermano, porque yo tengo que evitar el chisme. Dice la palabra que es necesario que entre nosotros a veces hayan, de pronto, que tengamos alguna diferencia, porque ahí van a salir los reprobados. O sea, es necesario, dice la Biblia, es necesario que haya entre nosotros diferencias, porque ahí serán los reprobados. ¿Pero por qué los reprobados, hermanos? Porque hay unos que no tendrán la capacidad de tener ese amor de Dios y poder perdonar y amar. Nosotros hemos llamado a dar de lo que recibimos. ¿Qué recibimos nosotros? Misericordia, amor, perdón, compasión. Y si nosotros recibimos eso, de eso tenemos que dar. Entonces hubo un hermano que se equivocó, entonces lo sacamos de la iglesia. Entonces lo sacamos porque no es digno. Hermano, aquí digno no hay nadie. Somos personas que vamos camino a la santidad, creyendo que Cristo nos redimió y que si pecamos, abogados tenemos delante del Padre a Cristo. Entonces, hermano, practiquémoslo. Practiquemos para que tú puedas decir que soy cristiano. Ah, ¿por qué? Porque es consecuente con lo que predica. Hermano, cuando uno es consecuente por lo que predica, es porque tú estás practicando lo que el Señor te dijo. Y si mucha gente te va a conocer, ¿qué? Que son mis discípulos. Dice, sí, es que esta persona es consecuente con lo que predica. Un cristiano que da testimonio. ¿Y por qué muchos a veces no dicen que son cristianos? Porque no dan testimonio de nada. Llevan la Biblia en su bolso para que nadie los vea, sale del barrio corriendo en la mañana y llega en la tarde con una bolsa negra para que nadie le vea la Biblia. Para que no le digan nada en el barrio y dice, uy, eso que es cristiano, míralo cómo se porta. Porque el amor no ha sido derramado en ellos. Y si el amor no ha sido derramado de ellos, no puede ser llamado discípulo de Dios porque no ama a su prójimo. Tenemos ese problema. Entonces, hermano, yo le digo, ya está bueno, ¿sí? Somos un cuerpo, somos una unidad. Hermano, ¿y qué produce la comunión? ¿Qué produce la comunión? La comunión produce unidad. Y para que pasen esas grandes cosas que debe haber, unidad. Cuando pasó lo del Pentecostés, ¿cómo estaban? Unidos, pero ¿qué estaban? Dice la palabra que estaban en un solo sentir, o sea, todos se habían puesto de acuerdo en algo. Iban a ir a ese lugar a adorar a Dios, ¿cierto? O sea, todos unánimes. Cuando dice unánime es que todos estaban en el mismo sentir. O sea, dije, bueno, ¿qué venimos a hacer a la iglesia? Pues adorar al Señor. ¿Qué venimos a la iglesia? A darle gloria a Él, a honrar su nombre, a glorificar su nombre, a escuchar la palabra, a entender la palabra y a ponerlas por obra. Entonces, así como estaban todos esos ya reunidos, unánimes. O sea,
Ya se habían puesto de acuerdo en lo que iban a hacer. O sea que todos los que estaban reunidos ahí estaban en comunión. Y estaban unánimemente. Claro, unánimes. ¿Y qué trajo esa unidad? Trajo bendición. Se desató la bendición en ese lugar. Hermano, cuando Jesucristo fue a despertar a la niña, ¿será que todos estaban ahí? No. O sea, no tengo el versículo ahorita aquí presente, pero dijo, no, tú y tú y tú, vengan. No todos estaban ahí. No todos estaban, tenemos que estar en un mismo sentir, hermano, para que las cosas ocurran. Entonces, la comunión trae unidad y la unidad trae bendición y en la bendición se desata la gloria de Dios. Amén. Entonces, hermanos, permitamos de que esa gloria de Dios se desate en este lugar. ¿Pero cómo? Mostrándole al mundo que somos hijos de Dios. ¿Y cómo yo le demuestro al mundo que soy hijo de Dios? Cuando nos amamos los unos de los otros. Y el amor, hermano, el amor se ve a cuadras, el amor se manifiesta porque el amor es tan grande y permanece tanto que no se puede ocultar. Entonces a eso estamos llamados y eso debemos de practicarlo. Recuerde, si nosotros practicamos la comunión, va a haber unidad. Y si va a haber unidad, va a haber bendición. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Yo ahorita en estos momentos vamos a hacer otro acto de comunión. ¿Sí? ¿Cuál es un acto de comunión que hacemos aquí normalmente nosotros en el templo? Orar por las necesidades de mis hermanos, ¿cierto? Eso es un acto de comunión. Entonces, si vamos a entender hoy que esto es un acto de comunión, hermano, hagámoslo como si fuera usted el que estuviera pasando esa necesidad. ¿Cierto? ¿Quién no quiere que oren? ¿Quién no quiere que oren por uno como si lo estuviera viviendo esa persona? ¿Cierto? Hermano, porque la Biblia dice que cuando una parte del cuerpo se duele, no tenemos que estar con él en ese dolor. Que si se está gozando, tenemos que nosotros gozarnos con esa persona. Que si mi hermana Dios lo bendijo con una casa, ir donde ese hermano y decir, hermano, gloria a Dios, Dios lo ha bendecido con esa casa, gócese con ese hermano. Sí, uy, no, ese hermano Dios le dio la casa, pero ¿cómo así, hermano? Entonces, ahí está viendo, no pertenece a nosotros. Que Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermano, a perseverar. ¿Y qué dice la Escritura con referente a eso? Mire que es muy importante que todo lo que hablemos aquí sea sustentado por la palabra. Amén. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Amén. Puede ser en esa misma versión, ¿saben? Listo, ok, dejémoslo, dice. Mire, hermano, vamos a estar atentos acá, dice. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas las cenas del Señor y la oración. Cuando yo miro esto de esta manera, esta es la doctrina de los apóstoles. Entonces, en la Reina Valera, ¿cómo dice? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A ver, nosotros debemos perseverar en eso. ¿En cuál? En la comunión. Hermano, o sea, esto no se lo está inventando el hermano hoy que vino con ganas de hablar de esto. No. Es que la Escritura dice, Dios nos dijo desde el principio que éramos un cuerpo, que Él siempre nos quería ver unidos como iglesia. Entonces, practicar la comunión uno con los otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, comunión los unos con los otros en todo lo que tengamos, en los alimentos y todo. ¿Y en las qué? En las oraciones. Aquí hablaban ellos de la cena que ellos hacían, que partían el pan y el vino. ¿Sí? Entonces, si uno mira ahí, dice que se esperaban para participar. Hasta Pablo también los reprendió por eso, porque habían unos que no participaban de la mejor manera de la cena del Señor. Pero entonces, hermano, hoy tenemos esta oportunidad de ¿qué? De perseverar en la doctrina, en la comunión y en la oración.
Entonces, normalmente, ¿qué hacemos nosotros acá? Pásame el cuadro, hermana Elena. ¿Qué hacemos nosotros acá? Que a veces nosotros obviamos esto. Mire, este es el cuaderno. ¿El cuaderno qué? De las peticiones. Hermano, usted ha tenido necesidad. Todos aquí hemos tenido necesidad. Y a veces pasamos una petición y dice, uy, no, hermano, pero es que eso no, ¿para qué? Si el Señor sabe. Hermano, el Señor sabía lo que estaba pasando en el aposento, pero Él se manifestó ahí. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros le adoremos a Él. Para eso Dios nos creó, amén. Y si alguien tiene una necesidad y pasa la petición, hermano, dice que estamos aquí unidos en comunión, en un solo sentir, y vamos a orar por la necesidad de cada uno de nosotros. Entonces, vea, aquí está la necesidad de muchas personas. Imagínense, aquí tenemos casi 50, mire, no, peticiones. Porque hay personas que vamos a orar por salud, por recuperación, por conversión y por acción de gracia. Imagínense, o sea, ¿necesidades será que hay? Claro. ¿Y será que ellos pertenecen al cuerpo de Cristo? Entonces tenemos que orar como si nuestro hermano se estuviera muriendo, porque es que literal es tu hermano, ¿o no? Entonces, cuando entendamos que las necesidades de mis hermanos son las mías, ahí nuestra forma de ver las cosas cambian. Hermano, ¿por qué? Porque son nuestros hermanos que están pasando por esa necesidad. Entonces hoy vamos a hacer un acto de ¿qué? De comunión, que oremos los unos por los otros. Amén. Entonces ahí donde estamos vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar también por nuestro pastor Gonzalo, ¿cierto? Ha pasado por una dificultad, hermano, tenemos que elevar una oración por él. Como iglesia debemos de hacerlo. La iglesia tiene que hacer lo que le toca hacer. ¿Qué nos dice el Señor? Que tenemos que orar los unos por los otros. Y en su casa lo hace, en la casa nuestra lo hacemos. Pero aún en la congregación también lo hacemos. Porque estamos aquí practicando la comunión y dice la palabra que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está entre ellos. Y también Dios dice que en lo secreto, cuando tú oras, Él también se manifiesta. Pero también tenemos que cumplir con lo que Dios ha dicho en la comunión. En la comunión de la iglesia se debe manifestar las situaciones que los hermanos viven. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Y lo que a usted le duele, hermano, a mí también me debe doler. Y por eso es que cuando tengas una buena noticia, también dila para gozarnos contigo. No solamente orar por las dificultades. Orar que, hermano, me voy a graduar de la universidad. ¿Usted sabe lo duro que es graduarse de la universidad? Hermano, eso es durísimo. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas por las que debemos de orar, por necesidades, pero también hay muchas cosas por las que debemos darle gracias a Dios. Decirle, hermano, me voy a casar, gloria a Dios, se va a casar. ¿Sí? Gócese, hermana. ¿Sí? Qué privilegio, ¿verdad? Comunión. Un acto de comunión. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo así. Tenemos que obedecer. Mientras tanto, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca a nosotros perseverar en la doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo por medio de sus apóstoles, que era que vivamos en comunión, que oremos los unos por los otros y que así es la única forma que el mundo reconozca de que somos hijos de Dios y que somos realmente sus discípulos. Ese es el sueño de Dios con sus hijos, con el cuerpo, y que la cabeza de nosotros es Cristo Jesús, que dice que es la piedra donde todo edificio se puede formar, donde toda edificación se levantará. La base nuestra, esa piedra angular es Cristo, donde tenemos que colocar nuestra fe. En Él tenemos salvación, tenemos bendición, en Él tenemos vida eterna. Pero por medio de Jesucristo también tenemos un privilegio, que es pertenecer a su cuerpo, que es la iglesia, la que estamos aquí. Nosotros somos representantes de Dios en la tierra. ¿Tú sabes qué es eso? Más grande que ser el hermano del alcalde. Más grande que ser el hermano del gobernador. Hermano, porque nosotros, Dios nos ha dado poder.
Dios nos ha dado el privilegio de ir a predicar su palabra. ¿Qué privilegio? Somos embajadores, ¿cierto? Embajadores de Cristo. Que tenemos una tarea de reconciliar al mundo con el Señor. Por medio de la predicación de la palabra. Hermano, entonces ya sabemos cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es practicar la comunión todos los días. Hermano, si usted ya ha venido años aquí a este lugar y no conoce a nadie, hermano, comience desde hoy a hacer la tarea. ¿Sí? Hermano, mucho gusto, mi nombre es tal. Quiero pertenecer aquí a la membresía de la iglesia, quiero participar en la iglesia. ¿Sí? Preséntese, hermano. Y usted, hermano, que ya vio a alguien que lleva meses viniendo acá y no saluda, párese en la puerta y diga, hermano, Dios le bendiga, mucho gusto, mi nombre es David de la Cruz. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Practiquemos la comunión. Es lo más hermoso porque es lo que Dios diseñó desde el principio. Hermano, cuando perdemos el norte de las cosas, tenemos que ir al principio. Porque la palabra dice que Jesucristo es el principio y el fin. Él es todo. Y el principio está en las Escrituras. ¿Cómo era antes? La palabra lo dice. Acá hay divorcio. ¿Cómo era antes? Antes dice, varón y hembra lo crearon y lo que juntó Dios no lo separa hombre. Ese es desde el principio. Entonces las cosas son así. ¿Sí? Pero ¿cómo así? ¿Yo quién soy? Tú eres un pueblo de Dios porque la palabra lo dice desde el principio. Entonces, hermano, retomemos eso. Somos una congregación hermosa y podemos ser mejor si practicamos la comunión y comenzamos realmente a que el mundo nos vea como discípulos de Él. ¿Y cómo podemos ver que el mundo nos va a decir que seamos discípulos de Él? Que nos amemos los unos a los otros. Vamos a colocarnos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Venga, hermanita, para que ore acá por los